Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 2400, que está derogado. Artículo 2401. Satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la prenda, pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes. Primero, que sean ciertos y líquidos. Segundo, que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda. Tercero, que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior. Artículo 2402. Si vendida o adjudicada la prenda no alcanzare su precio a cubrir la totalidad de la deuda, se imputará primero los intereses y costos, y si la prenda se hubiere constituido para la seguridad de dos o más obligaciones o constituida a favor de una sola, se hubiere después extendido a otras, según el artículo precedente se hará la imputación en conformidad a las reglas dadas en el título de los modos de extinguirse las obligaciones y el título de la imputación del pago. Artículo 2403. El acreedor es obligado a restituir la prenda con los aumentos que haya recibido de la naturaleza o del tiempo. Si la prenda ha dado frutos, podrá imputarlos al pago de la deuda dando cuenta de ellos y respondiendo del sobrante. Artículo 2404. Si el deudor vendiere la cosa empeñada, el comprador tendrá derecho para pedir al acreedor su entrega, pagando y consignando el importe de la deuda por la cual se contrajo expresamente el empeño. Se concede igual derecho a la persona a quien el deudor hubiere conferido un título oneroso para el goce o tenencia de la prenda. En ninguno de estos casos podrá el primer acreedor excusarse de la restitución, alegando otros créditos, aun con los requisitos enumerados en el artículo 2401. Artículo 2405. La prenda es indivisible en consecuencia. El heredero que ha pagado su cuota de la deuda no podrá pedir la restitución de una parte de la prenda, mientras exista una parte cualquiera de la deuda, y recíprocamente el heredero que ha recibido su cuota del crédito no puede remitir la prenda ni aun en parte mientras sus coherederos no hayan sido pagados. Artículo 2406. Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa de la cosa empeñada. Se extingue asimismo cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título, y cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella. Pero el acreedor de buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el mismo derecho que en el caso del artículo 2391. Título 38. De la hipoteca. Artículo 2407. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Artículo 1408. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Artículo 1409. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede. Artículo 1410. La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro conservatorio. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la inscripción. Artículo 1411. Los contratos hipotecarios celebrados en países extranjeros darán hipoteca sobre los bienes situados en Chile, con tal que se inscriban en el competente registro. Artículo 1412. Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad relativa y después se valida por el lapso del tiempo o la ratificación, la fecha de la hipoteca será siempre la fecha de la inscripción. Artículo 1413. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva o desde cierto día no valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día, pero cumplida la condición o llegado el día será su fecha la misma de la inscripción. Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba. Artículo 1414. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño si éste no se ha sometido expresamente a ella. Artículo 2415. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. Artículo 1416.
El que solo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho eventual, limitado o rescindible, no se entiende hipotecarla sino con las condiciones y limitaciones a que esté sujeto el derecho, aunque así no lo exprese. Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1491. Artículo 2417. El comunero puede, antes de la división de la cosa común, hipotecar su cuota, pero al verificada la división, la hipoteca afectará solamente a los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen, si fueren hipotecables. Si no lo fueren, caducará la hipoteca. Podrá con todo subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a los otros partícipes, si esto consintieren en ello, y así constar en escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria. Artículo 1418. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo, o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. Artículo 2419. La hipoteca de bienes futuros solo da al acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los adquiera. Artículo 1420. La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta a los muebles que por accesión a ellos se reputan inmuebles según el artículo 570, pero deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros. Artículo 1421. La hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. Artículo 1422. También se extiende la hipoteca a las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes hipotecados y a la indemnización debida por los aseguradores de los mismos bienes. Artículo 1423. La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no se extiende a los frutos percibidos ni a las sustancias minerales una vez separadas del suelo. Artículo 1424. El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda. Artículo 1425. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados, pero aquella no comunica a ésta el derecho de preferencia que corresponde a la primera. Artículo 1426. El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela y mientras no se haya consumado la adjudicación podrá también recobrarla, pagando la cantidad que fuere obligada a la finca, y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado el acreedor. Artículo 1427. Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente y en defecto de ambas cosas podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo o implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuera ilíquida, condicional o indeterminada. Artículo 1428. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. Mas, para que esta excepción surta efecto a favor del tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal, en el término del emplazamiento de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca, los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda. El juez, entre tanto, hará consignar el dinero. Artículo 1429. El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca constituida sobre la finca que después pasó a sus manos con este gravamen no tendrá derecho para que se persiga primero a los deudores personalmente obligados. Haciendo el pago se subroga los derechos del acreedor en los mismos términos que el fiador. Si fuere desposeído de la finca o la abandonare, será plenamente indemnizado por el deudor con inclusión de las mejoras que haya hecho en ella. Artículo 1430. El que hipoteca un inmueble suyo por deuda ajena no se entenderá obligado personalmente si no se hubiera estipulado. Sea que se haya obligado personalmente o no, se le aplicará la disposición del artículo precedente. La fianza se llama hipotecaria cuando el fiador se obliga con hipoteca. La fianza hipotecaria está sujeta en cuanto a la acción personal a las reglas de la simple fianza. Artículo 1431. La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese inequívocamente, pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado. El deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca
a dicho importe, y reducida se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda. Artículo 1432. La inscripción de la hipoteca deberá contener, primero, el nombre, apellido y domicilio del acreedor y su profesión si tuviera alguna, y las mismas designaciones relativamente al deudor y a los que, como apoderados o representantes legales del uno o del otro, requieran la inscripción. Las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal o popular y por el lugar de su establecimiento, y se extenderá a sus personeros lo que se dice de los apoderados o representantes legales en el inciso anterior. Segundo, la fecha y la naturaleza del contrato a que accede la hipoteca y el archivo en que se encuentra. Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también la fecha de este acto y el archivo en que existe. Tercero, la situación de la finca hipotecada y sus linderos. Si la finca hipotecada fuera rural, se expresará la provincia y la comuna a que pertenezca, y si perteneciere a varias, todas ellas. Cuarto, la suma determinada que se extienda a la hipoteca en el caso del artículo precedente. Quinto, la fecha de la inscripción y la firma del conservador. Artículo 1433. La inscripción no se anulará por la falta de alguna de las designaciones prevenidas bajo los números primero, segundo, tercero y cuarto del presente artículo, siempre que por medio de ella o del contrato o contrato citado en ella puede venirse en conocimiento de lo que en la inscripción se eche menos. Artículo 1434. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó o por el evento de la condición resolutoria según las reglas legales. Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida y por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva. Título 39. De la antícresis. Artículo 1435. La antícresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos. Artículo 1436. La cosa raíz puede pertenecer al deudor o a un tercero que consienta en la antícresis. Artículo 1437. El contrato de antícresis se perfecciona por la tradición del inmueble. Artículo 1438. La antícresis no da al acreedor por sí sola ningún derecho real sobre la cosa entregada. Se aplica al acreedor anticrético lo dispuesto a favor del arrendatario en el caso del artículo 1962. No valdrá la antícresis en perjuicio de los derechos reales ni de los arrendamientos anteriormente constituidos sobre la finca. Artículo 2439. Podrá darse al acreedor en antícresis el inmueble anteriormente hipotecado al mismo acreedor, y podrá asimismo hipotecarse al acreedor con las formalidades y efectos legales el inmueble que se le ha dado en antícresis. Artículo 1440. El acreedor que tiene antícresis goza de los mismos derechos que el arrendatario para el abono de mejoras, perjuicios y gastos, y está sujeto a las mismas obligaciones que el arrendatario relativamente a la conservación de la cosa. Artículo 1441. El acreedor no se hace dueño del inmueble a falta de pago, ni tendrá preferencia en él sobre los otros acreedores, sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca si lo hubiere. Toda estipulación en contrario es nula. Artículo 1442. Si el crédito produjera intereses, tendrá derecho el acreedor para que la imputación de los frutos se haga primeramente a ellos. Artículo 1443. Las partes podrán estipular que los frutos se compensan con los intereses en su totalidad o hasta concurrencia de valores. Los intereses que estipularen estarán sujetos, en el caso de lesión enorme, a la misma reducción que en el caso de mutuo. Artículo 1444. El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa dada en antícresis sino después de la extinción de la deuda, pero el acreedor podrá restituirla en cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los otros medios legales sin perjuicio de lo que se hubiera estipulado en el contrario. Artículo 1445. En cuanto a la antícresis judicial o prenda pretoria, se estará lo prevenido en el Código de Enjuiciamiento. Título 40. De la transacción. Artículo 2446. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Artículo 1447.
No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Artículo 2448. Todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir. Artículo 2449. La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero sin perjuicio de la acción criminal. Artículo 2450. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas.